Saludos a todos y bienvenidos a Panacea, tu podcast de salud y medicina. Ya son 5 meses que estamos aprendiendo y batallando una enfermedad infecciosa nueva, pero es importante no descuidarnos de aquellas enfermedades que ya conocemos de antes. Por eso, hoy hablamos con un experto en enfermedades infecciosas sobre el dengue en Puerto Rico. En el 1899 se reportó el primer caso de dengue en Puerto Rico. Es aproximadamente 56 años después de que esta enfermedad fue descubierta. Ahora, en el 2020, esta enfermedad sigue siendo importante y por eso nos acompaña el doctor Héctor Meléndez, infectólogo, para hablar un poco sobre este tema para que tengas todo lo que necesitas saber sobre dengue. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en este super proyecto educativo que tienes. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias. Sé que estás bien ocupado como infectólogo en tiempos de una pandemia con un agente tan novel como el coronavirus, así que quería empezar agradeciéndote por sacar este espacio para llevar este mensaje sobre un tema que también es importante, que es el dengue. No, gracias a ti, seguro. Quería llevar este tema del dengue porque, aunque quizás parezca viejo, quizás ya yo sé todo lo que necesito saber de dengue, siempre hay unas cositas nuevas que podemos aprender. La idea no es quizás agobiar ¿verdad? La población de que ya tenemos coronavirus, tenemos temblores, tenemos tantas cosas, una posible sequía, algo más para preocuparme. No, hay cosas que podemos hacer para prevenir el dengue, así que ese es el motivo de esta entrevista hoy, ¿verdad? Es qué cosas puedo hacer para mejorar mi salud. Así que empezamos con una pregunta básica de ¿qué es dengue? Antes de contestarte, excelente tu comentario en el sentido de que seguimos siendo un país tropical y al ser un país tropical pues vamos a estar siempre vulnerables a múltiples infecciones, sobre todo las que son transmitidas por mosquitos, las se llaman infecciones zoonóticas. Y nosotros, nuestros padres, quizás nosotros, los más jóvenes quizás no, pero hemos aprendido a vivir con Zika, hemos aprendido a vivir con chikungunya, con dengue, y hemos tenido que lidiar. Incluso antes de los 50, Puerto Rico fue un país en donde la malaria era prevalente, era endémico y se logró erradicar. Así que hemos estado experimentando distintos agentes infecciosos y el dengue es otro agente infeccioso. El virus del dengue es un virus que es transmitido principalmente por el mosquito Aedes aegypti. En Puerto Rico es el que vemos a veces y tiene como las patitas, como una rayita blanca. Así que es una infección viral que puede tener síntomas similares a veces a los de influenza, a los de una monga, aunque tiene unas características específicas. Okay. Así que ahí hablaste sobre transmisión, ¿verdad? Que es que hace falta un mosquito para uno poder enfermarse. Si yo estoy cerca de alguien que tiene la condición, pero no tengo ninguna picadura de mosquito, se supone que no me pueda dar. Claro, la infección no es una infección que se transmite persona a persona. Es una infección que la transmite el mosquito. Por eso intervenir con el mosquito es uno de los puntos más importantes que hay que tomar en cuenta. Y esas medidas de intervención con tratar de evitar de que existan mosquitos o mantenerlos alejados de mí, ¿cuáles son algunas de esas estrategias o cosas que alguien puede hacer para disminuir su riesgo de coger una infección por dengue? Pues mira, ¿verdad? Hay distintas intervenciones, hay intervenciones que más son a nivel gubernamental. Una de ellas es control de vector o control del mosquito, pero hay algo que nosotros podemos hacer. Dos cosas que podemos hacer principalmente es evitar los criaderos. Baldes de agua que se quedan a la intemperie es un lugar donde los mosquitos pueden poner sus huevos y pueden crecer otros mosquitos, ¿verdad? El mosquito que carga el virus del dengue. Así que siempre hemos hablado de que todos los envases deben estar boca abajo, que puedan estar drenando, las gomas, no tirarlas a la calle, sino disponerlas en lugares adecuados. Muchas veces se ha asociado sabemos que cuando llueve, pues dentro de la goma se acumula agua, puede ser un criadero de mosquitos. Debemos evitar los criaderos de mosquitos en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo. Y otra intervención bien importante es usar repelente contra mosquitos.
¿sí? Un repelente que se ha aprobado por la FDA o que se ha aprobado por el CDC, con componentes que sabemos que son seguros, pero que a la vez nos previenen la picadura del mosquito. Que yo creo que a veces las personas tienen el concepto de que me estoy echando un spray y eso no es natural, yo no quiero estar echándome algo encima, pero realmente esto puede ser útil y como usted dijo, ¿verdad? Seguro. Sí, sí, ¿no? Y hay distintas opciones, ¿verdad? Usualmente siempre buscamos algo que sea lo que se llama registrado en EPA, pero estamos hablando del DEET, picaridin también. También hay uno que por decirlo de alguna manera es un poco más natural y sí es efectivo, que es el aceite de limón de eucalipto, Lemon Eucalyptus Oil, OEL, y son opciones que tenemos que son importantes tomarla en consideración, de acuerdo a la preferencia que uno tenga. Súper. Y en aquellos casos, no sé si tengas algún consejo que puedas darle. Por ejemplo, tengo un vecino que tengo una casa en el vecindario que está abandonada, hay una piscina que nadie le está haciendo atención a esa piscina y se ha convertido en un criadero de mosquitos. ¿Qué cosas alguien puede hacer para reportarlo o hay algo que usted sepa que se puede hacer en esas circunstancias? Mira, sobre todo en los tiempos que vivimos, yo creo que ese sentido de comunidad es bien importante y yo sé que en estas situaciones las comunidades se unen. Definitivamente la primera opción es hablar con el vecino, pero también hay una unidad de control de vectores que pudieran hacerle una llamada del Departamento de Recursos Naturales, que pudieran hacer una llamada y buscar un asesoramiento. También siempre es importante, lo más que hemos visto es no necesariamente en los hogares, sino en las comunidades, en parques, y en ese sentido, pues es bien importante que los municipios hagan, ¿verdad? Una vigilancia de estos lugares vertederos, lugares que pueden ser criaderos de mosquitos, pero uno como ciudadano también pues debe reportarlo al municipio, que usualmente son los que responden a esa situación. Hay que ser bien proactivo ante estas acciones para prevenir que se reproduzcan los mosquitos. Sí, claro, y como tú dices al inicio, puede ser un poco sobrecargado la situación de que estamos bregando con el coronavirus, pero definitivamente el dengue es algo que tenemos que atender y lo más importante, como siempre, es la prevención. Es ser, ¿verdad? Prevenir, no ser reactivos a las situaciones, no ver que de momento se dispararon los casos de dengue y entonces empezar a recoger, sino hay que hacerlo desde ya para prevenir que eso suceda. Oye, y muchas veces se habla de enfermedades infecciosas y se mencionan de que una enfermedad es endémica o no es endémica. ¿Qué exactamente es lo que significa este término? Claro, endémico es que es de aquí, ¿verdad? Eso es lo que significa en palabras sencillas, es de aquí. Vive aquí, lleva mucho tiempo aquí, le gustó el lugar y se quedó aquí. ¿Sí? Por ejemplo, endémico, podemos hablar del dengue, podemos hablar de influenza en todo el mundo, pues ya es algo completamente distribuido, pero por ejemplo, hay países donde la malaria ocurre todo el año, ocurre esporádicamente, en otros países como Latinoamérica también ocurre, en la República, en Haití, así que ese país pues es endémico para malaria. En Puerto Rico hay muchas temporadas en las que tenemos dengue, hemos visto unos periodos donde no hay dengue, pero siempre vemos casos todo el año. Hay veces que podemos ver 10 casos al año, hay veces que podemos ver 100 casos al año, así que va variando, pero endémico significa que esa enfermedad siempre está en ese lugar, en ese país. Y otro término que es importante en cuanto a infecciones es brote. Si nos puedes abundar un poquito de qué significa cuando hay un brote. Pues brote es una palabra, muchas veces brote o epidemia se utiliza de manera ¿verdad? Similar. Y no es otra cosa, es que los casos aumenten de lo que es su base. Si, por ejemplo, sabemos que usualmente hay 50, y esto es un ejemplo, ¿verdad? No son números reales, pero hay 5 casos de influenza en todo el año en Puerto Rico. Y de momento hay 25, 30. Cuando pasa de lo que es el promedio o cuando pasa de lo que es esperado, ahí se considera un brote, ¿verdad? Por ejemplo, si en un país hay 0 casos de COVID, pues al haber 5 casos de COVID, hay un brote o una epidemia.
Es cuando aumentan más de lo esperado los casos. Y ahora mismo, ¿el dengue se considera que hay un brote en Puerto Rico? Sí, ha aumentado los casos, ¿verdad? En el sentido de la definición de que quizás no estamos, podemos decir que hay un aumento significativo de casos, no podemos hablar necesariamente de brotes, nuevamente establecer un número para brotes a veces es un poco complicado y no es algo que está tan estandarizado, pero sí lo que podemos decir en este momento es que más que un brote hay un alza significativa en casos de dengue. Estamos hablando que en los últimos 5 años estamos viendo 15, 20, quizás 30 casos al año de dengue, y eso es poquito para toda la isla. Ya esos 30 casos se vieron en los primeros 2-3 meses del mes del 2020, así que estamos viendo un aumento significativo de casos de dengue, algo que no veíamos hace 4 o 5 años. Yo sé que por la época que estamos viviendo, estamos bien vigilantes a qué síntomas nosotros mismos tenemos, ¿verdad? Que si me siento caliente, tendré fiebre, y qué puede representar esa fiebre. Ahora mismo lo primero que alguien piensa pues, es coronavirus, también puede ser un catarro común, porque eso sigue existiendo entre la población, pero también es uno de los síntomas de dengue. ¿Cuáles son los otros síntomas de dengue que quizás lo distinguen de estas otras condiciones? Sí. Todo lo que, por ejemplo, influenza, leptospirosis, dengue, COVID, tienen síntomas que pudieran ser similares, pero en general los síntomas principales de dengue es fiebre, es un malestar general, puedes tener dolor en los músculos o dolor en las coyunturas, que también es un síntoma que se ve en chikungunya y en menor escala se ha visto en Zika también, pero en general, malestar general, dolor de las coyunturas y dolor en los músculos. Y algo que quizás es un poco característico es lo que llaman dolor retroorbital, que no es otra cosa que un dolor que uno siente detrás de los ojos. Ese dolor puede ser característico y es típicamente característico de dengue. Muchas personas con dengue, sobre todo cuando se infectan por primera vez, pueden tener un rash que caracterizan maculopapulares como un rash rosita en la barriga, en el pecho. Eso se puede ver también en pacientes con dengue. Hay otro tipo de pacientes, de acuerdo a la presentación o a veces de acuerdo a la severidad, que pueden tener lo que se llaman petequias, que son pequeñas hemorragias en la piel, como unos puntitos de sangre a través del cuerpo, pueden ocurrir en los brazos, en las piernas, en distintas partes del cuerpo. Son quizás características, por decirlo, clues, que nos dicen que pudiera ser el dengue. ¿Y el dengue se trata en la casa, se trata en el hospital, o qué es la cosa que lleva a una hospitalización por dengue? Excelente. Pues mira, el dengue se puede tratar en la casa si los síntomas son leves, si es un paciente que no tiene otras condiciones de salud que lo complican. Hay pacientes con, por ejemplo, malignidades, pacientes de cáncer, pacientes que tienen otras condiciones, defectos congénitos del corazón, que pudieran estar a más riesgo de una complicación severa. Pero en general, si la persona puede estar tomando líquido, esa es la clave. Si mientras tú puedas ingerir líquido, tú puedes quedarte en tu casa y mientras te mantengas alerta. El cutoff o la alarma para decir necesito ir a una sala de emergencia es que no puedes dejar de vomitar, es que tienes un dolor de abdomen persistente o significativo, que tengas un sangrado o que no puedas ingerir líquido. En general, esos son los puntos principales que debería llevar a uno a decidir a una sala de emergencia o un hospital. Y aquellas personas que están más enfermas, que sí ameritan estar en el hospital, ¿hay ciertos factores que contribuyen a que tengan una enfermedad más severa? Mira, quizás el factor principal que hemos visto es personas que se hayan infectado con ¿verdad? Y pues aprovecho para hablar de eso. Hay 4 tipos de dengue, serotipos de dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Si tú tuviste una infección con dengue 1 y te reinfectas con otro de los dengues, 2, 3 o 4, en un periodo de año y medio, puedes tener un cuadro mucho más severo.
y eso está bien documentado en la literatura. Ok, así que esas personas que ya tuvieron, ¿es específico ese un dengue o es cualquiera de los otros y que te dé otro dengue? Haber estado con dengue. Okay. Cualquiera de los cuadros. Cualquier serotipo de dengue, haber estado infectado, te infectas con cualquier otro serotipo en año y medio, estás mucho mayor riesgo. ¿Y cada serotipo solo se puede infectar cuántas veces? Mira, esa es una pregunta bien interesante, porque antes cuando decían, ¿te puede infectar más de una vez de dengue? O decías, ¿cómo va a ser? Pues sí, te puede infectar con cada uno de los serotipos. Típicamente uno muestra tu cuerpo desarrolla inmunidad en contra de dengue, así que si te dio dengue 1, es muy, muy poco probable que te dé nuevamente dengue 1. En general estás protegido, pero sí te puede dar dengue 2. Ya si te dieron los 4 dengue, pues estás bien protegido contra dengue, ¿verdad? Y ojalá que ese no sea el caso para nadie, pero si te dio 1, te puede dar otro de los subtipos. Y para esas personas que están enfermos con dengue, ¿hay algunos medicamentos que realmente se prefieren que no utilicen estas personas por el mismo cuadro de dengue? Sí, sabemos que en dengue las plaquetas pueden bajar y cuando tomamos medicamentos como aspirina, ibuprofen, Motrin, Advil, Aleve, Naproxen, Meloxicam, todos estos medicamentos que podemos conseguir over the counter, puede tener un efecto mayor en las plaquetas y pudieran predisponernos a que podamos tener algún sangrado. Hay cierto grupo de pacientes con dengue que pueden desarrollar lo que se llama dengue hemorrágico. Y esas personas, si han ingerido aspirina o derivados de aspirina, como mencionamos ahora, pues están a mayor riesgo de complicación. Así que lo que recomendamos en pacientes con dengue es que utilicen acetaminofén, que lo venden como Tylenol, lo venden como Panadol, distintas marcas, pero sigue siendo acetaminofén, hasta un máximo de 3 gramos al día es lo que se recomienda. Siempre y cuando, ¿verdad? Siempre es bien importante tener el consejo de su médico, ¿verdad? Esta recomendación y esto que estoy mencionando no es una recomendación directa para los que nos están viendo. Siempre es bien importante que consulten sus síntomas y su plan de tratamiento con su médico primario. Pero en general evitamos aspirina y derivados y pudiéramos utilizar Tylenol, compresas frías, baños tibios, todas estas cosas son intervenciones bien importantes que podemos utilizar en el hogar. Y si tengo los síntomas, es bien probable que tenga dengue. ¿Hay una prueba que se puede enviar para confirmar el dengue y cómo es esa prueba? Si es que sí. Okay. Excelente pregunta, porque así hay pruebas para diagnosticar dengue y quizás ya la gente está familiarizada con el término de prueba molecular y prueba serológica, que llaman a algunas personas rápidas. Pues es lo mismo para dengue. En dengue, los primeros días, la prueba molecular tiende a detectar más el virus que una prueba serológica. Sí hay pruebas serológicas, pero lo que sí sabemos es que muchas de estas pruebas, sobre todo las que están bien validadas y aprobadas, tardan mucho en nosotros tener el resultado. Así que, en general, el diagnóstico de dengue se hace basado en el cuadro clínico que presenta el paciente y luego de evaluar, excluir otras posibilidades y si tiene las características de dengue, pues se hace el diagnóstico y se maneja el paciente como un paciente de dengue. ¿Okay? Muchas veces pues este laboratorio puede tardar semanas en llegar y pues uno, por ejemplo, si lo envió en la oficina, uno lo discute con el paciente, mira, sí, confirmamos que lo que te dio fue dengue. Pero en la práctica lo más común es hacer un diagnóstico clínico. Y ya sabemos que en la práctica pues eso es lo que se hace, y en términos de cuando se está hablando de salud pública y de brote, ¿ahí estamos utilizando solo pruebas o también ahí estamos utilizando esa parte clínica que usted menciona? Bueno, siempre, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud postula varias definiciones de pacientes con dengue, pero definitivamente todo paciente con un cuadro de dengue se le debe enviar las pruebas, ¿verdad? Se le hacen las pruebas. Lo que pasa es pues que quizás para el manejo no lo vas a utilizar, pero epidemiológicamente sí es bien importante. Y aquí aprovecho otro punto que es bien importante también, tener un cuadro clínico bastante claro, y si uno pues tiene una prueba rápida para dengue utilizarla, porque hay otro diagnóstico
y quizás esta es una información más para los médicos y profesionales de la salud que te ven a ti, y es que siempre es bien importante cuando vamos a un paciente con dengue tener en la mente que el diagnóstico puede ser similar la presentación puede ser similar al de leptospirosis, y eso es algo que tenemos que tener en nuestra mente y evaluarlo bien. ¿Sí? Pero definitivamente, fuera de eso, las pruebas son importantes y siempre hay que enviarlas, pero el manejo va a ser basado en el criterio clínico porque por esa limitación que aún las pruebas serológicas, los resultados tardan. Sí, que a veces un paciente dice, pero él dice que tengo dengue, pero no tengo resultados, pues por eso, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por la clínica esperando la confirmación que se puede demorar un poquito más. Claro. ¿Y para dengue, existe alguna vacuna? Sí, existe una vacuna, se llama Dengvaxia. La FDA la aprobó exactamente hace un año, en mayo del 2019, y es una vacuna que interesantemente está aprobada para lugares donde es endémico el dengue, y ya aprendimos contigo que endémico pues es una enfermedad o una infección que está en ese lugar y se quedó, ¿verdad? Así que en Puerto Rico el dengue es endémico, también otros territorios de los Estados Unidos como lo es Guam. Se supone que esta vacuna solamente se puede dar a pacientes en el que se haya demostrado que ya han tenido dengue anteriormente, porque si ¿verdad? Que hayan tenido alguno de los serotipos, alguno de los, ¿verdad? De las especies, por llamarlo de una manera popular, pero es un serotipo, tiene que tener esa evidencia. Desgraciadamente todavía la vacuna no está disponible y quizás al no tener muchos casos, pues no vaya a tener una utilidad tan grande, ¿verdad? Pero en el futuro quizás pudiera tener una utilidad mayor. Realmente ahora mismo en los Estados Unidos no se está utilizando. ¿Y el dengue se relaciona o tiene algo que ver con los otros virus como el chikungunya o el Zika? Pues quizás en la parte clínica es la parte más importante, en la parte de diferenciar el dengue de Zika y de chikungunya, aunque tienen unas características cada uno bien particular. Definitivamente tener el diagnóstico diferencial sí que es importante por las repercusiones que puede tener en mujeres embarazadas, mujeres en edad reproductiva o en un caballero que ¿verdad? Y su pareja que estén tratando de engendrar, porque tiene unas repercusiones en ese sentido. Pero lo que sí hemos visto es que luego de la epidemia que hubo de Zika en Puerto Rico, los casos de dengue bajaron significativamente. Y hay muchísimos estudios sobre eso y hay muchísimos expertos en el tema que discuten que pudiera haber alguna protección al uno haber tenido Zika, una cierta protección en contra del dengue, o quizá que los mosquitos que tienen o han tenido Zika o que tienen Zika, pues no pueden tener dos virus a la vez, algo que todavía se está debatiendo, pero definitivamente pues en ese sentido sería lo más importante. No hay nada documentado de que haya protección o de que te va a ir peor si tuviste Zika o tuviste chikungunya. Sí, quizás en la parte clínica para los médicos puede ser un poco más difícil porque tiene características similares y porque en los laboratorios, ¿verdad? Se puede confundir una prueba positiva de dengue o una prueba positiva de Zika. Puede ocurrir lo que se llama cross-reactivity, que no es otra cosa que, por ponerlo en arroz y habichuela, que se confunden las pruebas porque estos virus son bien similares, sobre todo Zika y dengue. Así que hay unas limitaciones en ese aspecto. Bueno, pues yo creo que esta conversación ha sido un excelente resumen para recordar lo importante que es dengue y la parte primordial, que es la prevención, en vez de estar reaccionando, ¿verdad? Luego que haya un brote, ver cómo podemos manejar la situación. ¿Algunas palabras adicionales que quieras ofrecer a nuestro público? Si no, como tú dices, hay que ser proactivos, no reactivos, no asustarnos, sino, ¿verdad? Tomar nuestras medidas. Si sabemos que vamos a estar en un lugar donde hay mosquitos, utilizar repelentes. Recuerden, bien importante, vacíen los baldes, que no haya agua acumulada. Si ustedes ven que hay algún área en su comunidad
y en la que necesitan ayuda, por favor contacten a su municipio. Y nada, trabajamos en comunidad, hemos sido pioneros en Puerto Rico, eliminamos la malaria, hemos trabajado con el COVID las comunidades, así que mucha salud para todos. Gracias por tu programa, gracias por seguir educando a la gente y nada, saludos a todos ustedes y que estén bien todas las familias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ya lo escucharon, esto fue Panacea, tu podcast de salud y medicina. Para que no pierdas esta valiosa información, recuerda buscarnos en las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Busca panacea.salud. Recuerda que en Panacea nuestro propósito es informativo y educativo. En ningún momento ofrecemos recomendaciones ni consultas médicas. Si usted o un familiar tiene una pregunta o una preocupación sobre una condición médica, debe consultar a su médico. Si tiene una situación de emergencia, llame al 911 o visite una sala de emergencia cercana a usted.